Hoy me gustaría plantearos una historia de protección y cuidado. Sabéis que las águilas son aves territoriales y dentro de su territorio, pues evidentemente protegen, pero no solo el territorio, protegen especialmente a sus hijos. Que no se le ocurra a nadie atacar a uno de los polluelos que se va a enterar lo que es capaz de hacer un águila. Y lo quiero plantear de igual manera. Recuerda, es Dios mismo, lo vimos la semana pasada, en Éxodo, hablándoles cómo os he llevado, os he transportado. Próximo día, si Dios me permite, hablaré de una misma traducción de todo esto, pero que a mí me gusta muchísimo. Ya la dejo ahí para que la penséis, porque es un sistema de Dios. Os he levantado en alas de águila. Dios mismo. Por lo tanto, Dios mismo el que se encarga de protegernos. Que nadie se meta contigo, ni siquiera Satanás, que nadie se meta contigo porque se va a enterar qué son las alas de águila, qué son las garras de un águila, qué es el pico de un águila y qué es la protección de un águila sobre la vida de sus hijos. Y si eso es capaz de hacer un águila, créeme, nuestro Dios es mucho, mucho, muchísimo más que un águila, que cualquier águila y que todas las águilas juntas. Ese es nuestro Dios. Por eso, Primera de Samuel, porque es además palabra que se nos ha dicho en este tiempo, en esta celebración. ¿Recordáis? Vamos a usar esa palabra, Ebenezer. ¿Qué quiere decir? Eso es, hasta aquí nos ayudó el Señor, aunque ya sabéis que literalmente traduciendo habla de roca de socorro o roca de ayuda y que ya con esto, como dirían, predico. Y que esa roca de ayuda, esa piedra de socorro, no es otra cosa que alguien, nuestro Señor Jesucristo. Eso es Ebenezer. Hasta aquí nuestro Señor Jesucristo nos ha ayudado. Y a partir de aquí, nuestro Señor Jesucristo seguirá ayudándonos y seguirá caminando con nosotros, como hizo con Israel, ¿recordáis? 1 Corintios creo que es 15 lo plantea de esa manera. La roca de la cual bebieron agua, que dice, les seguía. No es que acudían a un lugar, a la roca cada vez que tenían sed. No, es que la roca iba con ellos día tras día. Igual que nuestra roca. Dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos, y yo añado, y cada uno de los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros, está aquí, en esta mañana. La roca de nuestra salvación está en este lugar, presente. Y una de las funciones que hace, lo estoy juntando, es de protección sobre nuestras vidas. Cuidado quien se mete contigo. Cuidado quien se mete contigo. Leemos, 1 Samuel. Voy a ceñirme solamente a los textos a partir del 5. 1 Samuel 7, 5. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua. ¿Sabes de quién, no? Bien. Y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. La historia hasta ahí, bien. Bonita, genial, estupenda. Pero, cuando oyeron los filisteos, verso 7, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel
Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Cada vez que los filisteos oyen que tú y yo estamos reunidos, cada vez que los filisteos oyen que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿sabes qué hace? Suben para pelear contra nosotros. Y a veces también tenemos miedo. Pero verso 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Protección. Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¿Sabes que Dios nos oye? Nos oye, nos oye. No importa que digas, es que no sé orar, es que no sé alabar, es que no sé cantar. No importa, Dios te oye. Dios me oye. Dios nos oye. Aconteció, verso 10, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Sigue, ahora seguiremos más adelante, pero parémonos aquí. Toma una piedra y ¿qué hace? Le pone por nombre a una piedra. Una piedra con nombre. Y no es que le hizo un grafiti y la rotuló allí. No. Declaró que esa piedra es Eben-Ezer. Hasta aquí, hasta este mismo lugar. Y créeme, créelo como una declaración profética. Hasta aquí, hasta este mismo altar, hasta aquí, esto tiene nombre. Tiene nombre. No le hemos puesto nombre a nuestro templo, pero ¿sabes qué? Este lugar tiene nombre. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros día tras día. Tiene nombre, aunque no lo hayamos rotulado de ninguna de las maneras. Qué buena cosa. Ahora después sigo. Ebenezer es tanto un punto de tiempo como un punto geográfico. Es decir, durante todos estos 50 años, Dios ha estado todos y cada uno de los días con nosotros, incluso aquellos que lo hemos pasado mal, aquellos que hemos estado hundidos, aquellos que no sabíamos y no veíamos a Dios por ninguna parte, aquellos que no sentíamos el apoyo de la iglesia, aquellos días donde estábamos perdidos. Aún en esos días no ha faltado ni una sola vez que la presencia de Dios no hubiera estado con nosotros. Igual que lo estuvo con Israel. Recuerda, ellos llegan a esta batalla, pero no es la primera que luchan contra los filisteos. Ya han luchado unas cuantas y ya han perdido unas cuantas también contra ellos. Pero aún así, ni uno solo de estos días Dios ha dejado de estar con Israel. Por lo tanto, insisto, es tanto tiempo como punto geográfico. Los escritores hebreos lo usan mucho, esa dicotomía al escribir, de poner o de señalizar tanto en tiempo como geográficamente. Como digo, las águilas, que son territoriales, son
protectoras, he dicho también, e intervienen, pero intervienen, y no es que Dios lo haga de esa manera, Dios es todopoderoso en todo lugar, pero para lo que quiero hablar, intervienen en su territorio, acotado. Fuera de él, te vas a encontrar que las águilas, y si has visto algunos reportajes, es curioso su comportamiento. Fuera de su lugar, las águilas cuando las ataca un halcón, porque salen a veces a cazar fuera de su área si no hay mucha comida o cosas así, cuando las ataca un halcón, las ataca incluso hasta estos pájaros negros, ¿cómo se llaman? Cuervos. Pero ¿sabes que el comportamiento del águila es normalmente no defenderse? No le hace falta además. Pero fuera de su territorio no le presta demasiada atención. Ahora, en su territorio ya estamos hablando de otra cosa. Y vas a entender el porqué. Hay algo curioso que está sucediendo en este tiempo, pleno siglo XXI. Siglo XXI. Me llamó mucho la atención la noticia en periódico y la busqué. Y efectivamente, pleno siglo XXI, actualmente, en nuestros días, aunque ya llevan como 3-5 años haciendo esto. ¿Sabes qué? Ahora parece que va todo el tema de guerra, etcétera, a los drones. ¡Bum! Se acabó. Bien. El ejército francés, aquí nuestros vecinos, ha ideado un plan para defenderse de los drones. Y me extrañó tanto, por eso digo que lo busqué para ver. ¿A que no sabéis cuál es? Ya lo sabéis. Han entrenado águilas. Águilas. Para que en el momento que aparece un dron a lo lejos y antes de que llegue a su destino, el águila está entrenada, sale corriendo y en segundos destruye y acaba con el dron. Las entrenan para que entiendan, para que ellas vean que ese es su territorio y que ahí no puede haber nada volando por encima que suponga además una amenaza. Y están teniendo, según dicen, bastante éxito. Y parece una noticia rara, porque en pleno siglo XXI, con tanta tecnología, con tantos aparatos, con boom, láser que destruyen y que hacen todo, que se esté volviendo a poder usar algo tan metafórico como es un águila y su defensa. A mí me ha parecido bastante bonito. Las águilas evidentemente no tienen un GPS electrónico. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Como nosotros. Pero sí se fijan y sí ven las marcas. Marcas. ¿Por qué llego hasta aquí? Llego hasta aquí por Ebenezer. ¿Por qué hizo Samuel eso? Por varias razones. Una, efectivamente nos enseña a nosotros que Dios ve las marcas. Ve tus marcas. Ve mis marcas. Y sabe que eso es territorio suyo. ¿Sabes qué marcas ve? Ve la sangre de Cristo sobre nuestras vidas y sabe que somos propiedad de Él, que nadie tiene derecho sobre nuestra vida. No importa lo que hayamos hecho, no importa nada, no tiene derecho. Pertenecemos exclusivamente, única y exclusivamente a uno, a Jesucristo, por puro derecho suyo. Y Samuel va y establece una piedra, le pone su nombre, Ebenezer. Mirando el cuadro de Israel que nos plantea este texto, tendríamos que haber leído evidentemente capítulos anteriores, pero es un poco largo de poder hacer en una predicación. Pero los filisteos han sido enemigos de Israel todo el tiempo. Y como digo, ya le habían ganado batallas. Además, una batalla muy significativa. En el capítulo 6, creo que es, se llevaron el arca, lo más preciado que tenía Israel en ese tiempo. Es decir, era complicado. ¿Quiénes son estos filisteos? La palabra filisteo, que tiene distintas traducciones, depende de dónde se mire, pero una que a mí me parece bastante sólida es la palabra invasor. Invasor, es decir, invadir. Por eso os hablaba antes. Cuando tú y yo nos reunimos, cuando 2 o 3 estamos congregados en su nombre,
Los filisteos quieren invadir ese espacio. No le interesa al enemigo que haya en esta tierra espacios donde se reúnan 2 o 3 o más personas en el nombre de Jesucristo para darle toda la gloria y la honra a Él. No le interesa para nada, para nada. Y ahí envían los invasores. Invasores que a veces nos sacan a nosotros de esos espacios también, como hicieron con Israel. Invasores que consiguen a veces hacernos salir de nuestra mente, hacernos pensar que Dios no está aquí, que Él no está con nosotros, nos roban el arca y un montón de simbolismos más. Pero que invasores que han sido derrotados por Cristo Jesús. No les tengamos miedo, no le tengamos ningún miedo al enemigo, ningún miedo al enemigo. El enemigo fue derrotado. ¿Y sabes qué? Eso no lo puede mover nadie. Nadie. Fíjate que tú y yo podemos estar condenados y eso puede ser removido y puede ser cambiado. Puedo aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador y cambia mi situación, pero la situación del enemigo no la va a cambiar nadie. Nadie, nunca, jamás. Él está vencido y está acabado. Y tú y yo estamos en victoria y estamos resucitados juntamente con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Por eso le da al enemigo tanta rabia. Esa es nuestra posición. Nadie la puede cambiar. Podrán acabar con nuestro cuerpo físicamente, pero no pueden destruir nuestro espíritu. Le pertenece a Él completamente. Muy bien. Ahora, Samuel. Vamos con Samuel. Rápido por este asunto. Verso 5. He empezado leyendo. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa. Mizpa. Mizpa es muy interesante. Samuel sabe dónde reunir al pueblo. Recuerda, él ha vivido las batallas anteriores también, ¿eh? Él no es un excéntrico que no sabe de qué va todo esto. No, pero él le pide al pueblo algo. Reunidme a todo el pueblo en Mizpa. ¿Por qué? ¿Por qué? Allí va a levantar luego ese monumento de Benecer entre Mizpa y la frontera. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué es Mizpa? Un lugar que se convirtió en ciudad, pero que no era ciudad, que comenzó en Génesis. Pero como digo, Samuel sabe de ese lugar, porque ahí fue también donde ungió al rey Saúl. Y te vas a encontrar a Samuel, si puedo llegar hasta el final, te vas a encontrar que es una de sus rutinas. Mizpa es un lugar donde él vuelve periódicamente, una y otra vez, Mizpa, ahí, y ahí junta al pueblo. Como digo, Génesis nos vamos a encontrar cómo nace este lugar, y yo lo explico, aunque os lo leo. Génesis 31, verso 49. ¿Recordáis que Jacob y Labán? ¿Recordáis a Jacob y Labán? Vale, digo, a ver si me he perdido yo. Jacob y Labán. Cuando ya llega el momento, Jacob coge todas sus pertenencias y se va. Dice, no puedo yo estar con Labán. Labán sigue detrás de él, le persigue, porque se ha llevado sus hijas, todo lo que él tiene, hasta los ídolos. Recuerda que... Y le encuentra en un punto. Se confrontan, llegan a un acuerdo, y entonces Labán establece allí igualmente un altar, un monumento, donde dice lo siguiente: que el Señor vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Bien, te voy a leer una versión más extendida para poder entender lo que quiero decir. Verso 48, dice, entonces dijo Labán, en este día, este montón de piedras, ¿veis?, servirá de señal
para recordarnos nuestro pacto. ¿Veis lo que estaba haciendo Samuel? Samuel estaba recordando el pacto, el territorio, lo que ha sido ganado. Bien, sigo. Cuando ya estemos lejos el uno del otro, que sea Dios quien vigile. Si maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, recuerda que Dios es nuestro testigo. Por eso, además de llamar Galaad al montón de piedras, también se le llamó Mizpa o Mispa, que significa Dios vigila. Galaad es monte del testimonio, como ya dijo, piedras de Dios vigila. Qué interesante. Dios vigila. Pues si acaso te he perdido ya, te voy a recapitular. Cuando tú y yo sabemos acudir a Mizpa o Mispa, es un lugar que cuando nos reunimos, como hizo Samuel con el pueblo, no solamente recordamos el pacto que tiene Él con nosotros y nosotros con Él, sino que además el Señor está ahí vigilando su territorio, a ti y a mí. Eso es Mizpa. Es decir, Samuel les expuso a la intervención directa de Dios. Ser humano tenemos un pequeño problemita. Ese pequeño problemita es que, lo voy a traducir con una palabra y nadie me malinterprete ni me entienda mal, ¿eh? Ese problemita se llama independencia. Ese problemita. Queremos ser independientes de todo el mundo. Queremos ser independientes, yo, no depender de nadie. Yo, conmigo mismo y funcionar. Y eso es uno de los más graves errores que podemos cometer la humanidad en general y el cristiano en particular. Nunca hemos sido diseñados ni creados para ser independientes. Al contrario, todos y cada uno de nosotros hemos sido creados para ser dependientes. Primero, dependientes de Dios. Y luego, la propia creación nos enseña. Yo vine aquí a esta tierra, a este mundo, totalmente dependiente de mis padres. No podía hacer nada por mí mismo. El día que yo nací, si a mí me llegan a dejar ahí y nadie me atiende, yo me muero. No soy capaz de existir. Y eso me enseña que efectivamente así he sido diseñado. Pero ojo, en plan vida espiritual pasa igual. El día que yo nací de nuevo, si a mí me dejan así sin más, yo no puedo funcionar, porque he sido creado para estar dependiente en un lugar, Mizpa, llamado iglesia. Ahí es donde Dios me ha introducido en el cuerpo de Cristo y fuera de ahí, espiritualmente, me apago. ¿Lo he dicho suficientemente claro o fuerte? Bien, por eso hace falta que como siervos de Dios, como hizo Samuel, seamos capaces una y otra vez de volver al lugar, ahí a reunirnos, a Mizpa. ¿Qué vamos a hacer durante estos próximos 50 años? Ya te los digo yo. Vamos a hacer muchas cosas. Dios va a estar con nosotros por ahí, pero nos perderemos más de una vez también. Nos derrotarán más de una vez también, pero tenemos un monumento. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. En un lugar llamado Mizpa. Ahí el Señor vela por nosotros y ahí acudiremos una y otra vez. Y desde ahí el Señor intervendrá en nuestra vida y en nuestra congregación. Mizpa. Mizpa es un lugar de la presencia de Dios. Lo dice verso 1 de este capítulo 7 de Samuel que hemos estado leyendo. Te vas a dar cuenta que el arca fue traída. Estaba allí el arca, en Mizpa también, junto con todos ellos. Mizpa, por lo tanto,
es un lugar de adoración. Nosotros debemos ser conscientes, todas y cada uno de los días de nuestra vida, que somos lugares de adoración. Mi vida es un templo del Espíritu Santo. La tuya igual. Juntos como iglesia somos un lugar geográfico de adoración. Esto es un lugar de adoración al único y sabio Dios, como diría la epístola de Judas. Esto es un lugar de adoración. Mizpa es un lugar de adoración. Por eso verso 10, mientras Samuel sacrificaba el holocausto, mira lo que estaba haciendo. Adoración. Los filisteos llegaron a pelear. Cuando tú y yo sacrificamos, ¿y qué sacrificamos en nuestros días? ¿Lo sabes? Hebreos te lo dice. Este no es tiempo, no estamos en tiempos de ley. Este no es tiempo de sacrificar corderos. Este no es tiempo de sacrificar hermanos tampoco. Algunas veces nos gustaría alguno. Pero no es tiempo de sacrificar. Este es tiempo de sacrificar alabanza al único y sabio Dios. Abrir nuestras bocas, dejar que Él las llene de alabanza, de exaltación, de honor y de gloria. Créeme, hay una manera interesante, y no digo que yo lo haya conseguido, como diría San Pablo, prosigo a la meta de ese supremo llamamiento. Pero hay una manera que es algo que Dios ha establecido a lo largo de toda la Escritura. Y es cuando estemos mal, cuando nos sintamos que nadie nos quiere, que no nos aprecian, que no sabemos qué hacer, vayamos a Mizpa, al lugar de adoración. Abramos nuestra boca, no en queja, sino en alabanza, en honor y en gloria. No solamente de Dios, sino de su pueblo, de su gente. Y vas a ver algo milagroso en tu propia vida, igual que lo voy a ver yo, igual que lo vieron Israel. ¿Sabes qué vieron? Dice literalmente la Escritura, pero el Señor tronó aquel día. Vas a ver un trueno, vas a ver como algo poderoso pega un estallido y rompe cualquier cosa que pueda estar desviando la atención, desviando la adoración, desviando mi identidad. La va a romper, la va a quebrar. Ahí todo Israel cayó en cuenta que esto no era un problema de cómo peleaban ellos, que esto no era un problema de que si Samuel sabía o no sabía lo que estaba haciendo, que parecía que estaba ahí y no hacía nada, que no era un problema de nadie, que esto era un asunto de que Dios pegue un trueno desde los cielos, irrumpa en nuestra vida, en nuestra iglesia, y la atmósfera cambió completamente. Absolutamente. De eso se trata. Y tú y yo tenemos, digamos, entre comillas, no lo quiero decir como eso, ese arma. Puedo ir solo a Mizpa o puedo ir acompañado con todos vosotros. Pero cuando los filisteos vengan contra mí, otra de las palabras que es filisteo es dividir, invadir, dividir. Cuando yo me vea en mi mente que ya el enemigo me está dividiendo de él. Señor no me oye, Señor no me entiende, Señor me está dividiendo de vosotros. Mi iglesia no sé cuánto, mi iglesia no sé cómo, mi pastor Antonio anda que se ocupa de mí. Cuando vea, ese es el momento de ir como Samuel, reúneme el pueblo en Mizpa. Porque allí va a suceder algo, allí va a tronar desde los cielos el Señor. Ahí el águila, ese es su territorio y no va a dejar que los filisteos invadan ni tu mente ni la mía. No va a dejar que mi sentimiento al final prospere y me convierta en decir, pues es verdad que esto es cierto. No lo va a dejar, no lo va a dejar. Por lo tanto, el problema no es un problema de Dios, no es un problema de la iglesia, no es un problema del mundo, es un problema mío. No sé qué cara se os ha quedado porque no os veo con el este. Pero a mí sí me veis la mía. Se me queda cara de tonto. Es decir, ¿cómo? Claro, Mizpa. Subieron contra Israel. Salieron corriendo. ¿Sabes por qué? Porque en medio de una tormenta, Dios truena con su tormenta. Él mete su tormenta.
en cualquier tormenta natural que estemos viviendo nosotros, bien individual, bien como familia, bien como iglesia. A Dios le encanta poder acudir y decir, yo también tengo una tormenta aquí arriba. Irrumpir con la suya, con truenos, con relámpagos, con estallidos, con todo, para que al final, ¿sabes lo que prevalece? Su tormenta. ¿Recordáis que lo hemos visto otras veces? Además, el águila en la tormenta está en su hábitat. Eso es lo suyo. Por eso, ¿sabes? Dios, uno de los nombres de Dios es Dios de guerra, Dios de batalla. Pero no solo Dios de guerra, Dios de batalla, es Dios de victoria. Dios jamás ha perdido una batalla y jamás la va a perder. Es Dios de victoria. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. De tal manera que, y termino, verso 15, Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Recordáis? Samuel fue un buen hombre, entre comillas, lo de bueno, un buen profeta, un buen juez. Fue el último juez ya, pero un buen juez. Sin embargo, con él perdieron muchas batallas, con los filisteos. Pero siguió juzgando. Y mira cómo acaba la película. Hacía cada año un recorrido. Mira Samuel. Samuel no va por ahí, no es de los típicos profetas que van pegando gritos al pueblo y que van diciéndole, no. Pero él hace un recorrido, él tiene una rutina interesante. Cada año un recorrido por Betel. Qué interesante, casa de Dios. Cada año él iba a la casa de Dios. Gilgal, círculo de piedras. Cada año repasa el pacto que Israel tiene con Dios. Mizpa, atalaya. Eso es lo que significa. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa. ¿Sabes qué es Ramá? Un lugar alto. Es decir, ¿cómo juzgaba Samuel a Israel? ¿Cómo gobernaba Samuel a Israel? ¿Sabéis qué puedo sacar yo de ahí? ¿Cómo lo juzgaba? Lo juzgaba desde su lugar alto, desde Ramá, desde su oración, desde su adoración, desde su alabanza. Y desde ahí salía cada año para encontrarse con la iglesia, para encontrarse con cada uno de los lugares, con el pacto de Dios, pero volvía a su lugar alto. ¿Sabéis desde dónde gobernamos nosotros como hijos de Dios? Desde nuestro lugar alto, desde nuestro Ramá. No importa dónde vayas, al final tú y yo tenemos que volver a Ramá, a nuestro lugar alto, estar con nuestro Señor y poder gobernar desde ese lugar. ¡Qué bueno! Jamás el pueblo de Israel tuvo problemas con los filisteos a partir de ahí. Y recuperaron las ciudades que les habían quitado anteriormente. Círculo rutinario, pero muy interesante. Tú y yo gobernamos desde nuestra adoración. Cuando tú y yo llegamos a este lugar, lo mejor que tú puedes hacer, lo mejor que puedo hacer yo, fíjate, no es predicar. No es predicar. Esto es parte de un añadido interesante. Lo mejor que puedo hacer yo es desde mi lugar alto, desde mi adoración, desde mi alabanza, desde mi reconocimiento de que Jesucristo está en este lugar, está en mi vida y está con nosotros, poder gobernar sobre el territorio que Él me ha establecido. Ponte de pie, por favor.